Bueno, buenas noches. Nos corresponde ver el tema número 4 de la materia DN 0105 de programación lineal. En programación lineal son herramientas matemáticas que nos van a permitir la resolución de problemas principalmente administrativos, económicos, econométricos y de todas las áreas, tanto de finanzas como de contabilidad, como de producción, como de recursos, de asignaciones de tiempo, de todo. Una herramienta bastante benevolente, que la cátedra lo ha establecido que lo hagamos por Excel. Entonces vamos a resolverlo a través de Excel. Sin embargo, hay otros mecanismos para poder resolverlo. Hay programas ya previamente diseñados que pues, se pueden utilizar para el desarrollo de la herramienta. Sin embargo, si la cartera lo quiere ver en Excel, lo vamos a ver en Excel. Hay que entenderlo porque esto sí ya es un poquito matemático, ¿verdad? De manejo de ecuaciones principalmente, ¿verdad? Que nos van a permitir establecer, digamos, los parámetros o las bases para poder resolver un problema de esta naturaleza. ¿A qué le llamamos programación lineal? Como les dije, es un medio matemático que la intención es, teniendo una función objetivo, teniendo recursos que son limitados, poder distribuir de la mejor manera para maximizar el objetivo que nosotros tengamos, ya sea maximizar o sea minimizar. En algunos casos, ¿por qué minimizar? Porque cuando vamos a minimizar, la intención es cuántos recursos mínimos tengo que utilizar. Y si quiero maximizar, voy a maximizar utilidades, por ejemplo, ¿verdad? Tasas de rendimiento o cualquier otra que nos permita, digamos, sacar el mejor provecho. Ahora bien, este método de programación lineal es un método determinístico, no es un método probabilístico, ¿verdad? Es determinístico, ¿verdad? Que nos va a servir para que nosotros podamos encontrar la mejor alternativa dentro de muchas posibles, ¿verdad? Entonces, la intención es eso, que podamos ir discerniendo cuál de las alternativas es mejor. ¿Qué es lo que sucede? Que si en el mundo tuviésemos nosotros los recursos totales, no había ningún problema porque uno tiene que decidirse. Pero cuando existen restricciones en cada una de las actividades que nosotros hacemos, entonces es en donde viene el problema, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener una serie de limitantes como que presupuestarias, de recursos, de espacio, de personas, de cantidades. Vamos a tener una serie de restricciones que el mismo problema se los va a dar. Y también vamos a tener algunos requerimientos, ¿verdad? Requerimientos como tal, que usted no pueda realizar ciertas cosas, que lo limiten a una cierta cantidad de demanda, a una cierta cantidad de oferta, que te digan que usted tiene que hacer una combinación de requerimientos. Bueno, todo eso es lo que vamos a tratar de que dentro de un problema que es, digamos, está escrito literal, ustedes tienen que pasarlo a la parte numérica, ¿verdad? Esa es la intención de esto. Ahora bien, recuerden ustedes que existen ejercicios que son proporcionales, ¿verdad? Que hay una relación entre una y otra variable. De igual forma, si nosotros tenemos algunas ecuaciones que pueden ser logarítmicas, exponenciales, todo eso, que nos van a decir cómo está la proporcionalidad en cada una de las asignaciones o los recursos que van a dar. De igual forma, la divisibilidad, ¿verdad? Que nosotros podemos dividir los diferentes, ya sea recursos, variables que tenemos. Igual, la aditividad, ¿verdad? Nosotros tenemos la situación
de que nosotros podemos hacer ciertas combinaciones de recursos para poder sacar el mejor provecho. Y uno muy importante es la no negatividad. O sea, usted no le puede asignar al modelo, un, que nos dé valores negativos, porque usted no puede decir que va a producir menos 2 barcos o menos 4 sillas o menos tantos recursos en X servicios o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, hay una condición de no negatividad. Pues ve que aquí todavía nosotros no hemos planteado nada. Lo que estamos diciendo es que podemos resolver problemas a través de la programación lineal porque tienen todas estas características y que va a ser un modelo matemático que le va a tener una serie va a tener un objetivo, va a tener recursos o variables y va a tener una serie de limitaciones o requerimientos que cumplir. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros vamos a plantear esos problemas? Aquí es donde la burra botó a Genaro, ¿verdad? Aquí no hay nada escrito que te diga así se hace o así no se hace. Es la habilidad que uno tenga de transformar el mundo real en un modelo. Recuerden que un modelo de programación lineal únicamente lo que va a hacer es servirte de base que si usted sustituye algunas variables, ella te va a decir un resultado, porque hay variables dependientes y variables independientes. ¿Cómo se logra eso? Con mucha práctica. No va a haber posibilidades de entender los problemas de programación lineal si ustedes no practican. Porque si hoy les pongo de una cosa, mañana les pongo de otra. Y así es en la realidad. Es un modelo de un mundo real pasarlo a un modelo matemático. Ahora bien, ¿cuál sería la estructura general que nosotros vamos a utilizar? Entonces, primero, vamos a definir las variables de decisión. Creamos una función objetivo, interrelacionamos esas variables y planteamos las restricciones. O sea, entonces vamos a tener variables, una función objetivo, vamos a tener restricciones que las vamos a interrelacionar con las variables, incluyendo la de no negatividad, y posteriormente vamos a tratar de resolverla, ¿verdad? Dentro de lo que se plantea es que el procedimiento útil es que debe concentrarse para identificar cuál va a ser el objetivo general, plantear ese objetivo en forma verbal y buscar las variables necesarias para alcanzar ese objetivo. Y entonces uno identifica y plantea en forma verbal cada restricción, ¿verdad? Entonces, aquí es donde viene la magia, ¿verdad? No es tan fácil. Una cosa es decirlo y otra cosa es agarrar el problema y tener que plantearlo. Tienen que practicar mucho. Ahí les voy a mandar como unos 100 ejercicios para que empiecen a practicar. De por sí hoy van a tener quiz para que empiecen a practicar desde hoy, ¿verdad? La formulación de los problemas, del problema de PL o programación lineal debe hacerse de forma numérica y a través de afirmaciones lógicas. ¿Qué es lo que significa eso? Que nosotros vamos a plantear vamos a plantear ecuaciones y cada una de las restricciones no puede tener un exponente que no sea 1, ¿verdad? Debe ser una suma, una resta de variables en donde el exponente mayor es 1. Ya cuando es 2, ya no es una programación lineal. Ya entonces vamos a verlo en DN0110, cómo se resuelven las ecuaciones que no son lineales. Los cuadrados, las raíces ni los productos de variables son aceptados. Ve que nada más vamos a trabajar con funciones lineales. Ahora bien, vea este problema. Así es como vamos a plantear todos los problemas. Todos los problemas los vamos a plantear de esta forma. Vamos a tener, por ejemplo, variables. Estas variables, por ejemplo, en este planteamiento, habla de X1, que va a ser galones de helados de vainilla a fabricar, X2 de fresa y X3 de chocolate.
Estas son las variables. El problema se las va a decir, sí, pero escondidas. Entonces tienen que encontrarlas. Tienen que saber cuál es el planteamiento. ¿Cómo se encuentra? Bueno, dependiendo de cómo se esté el problema, ¿verdad? Y entonces, cuando ya tengo las variables, formulo la función objetivo. La función objetivo va a ser maximizar o minimizar. ¿Qué vamos a maximizar? La variable x1, x2 y x3. ¿Qué significa esta C? El costo, la utilidad o cualquier valor que usted le vaya a agregar. Por ejemplo, si un galón de vainilla me deja 1000 colones, entonces vamos a maximizar 1000 colones de X1. ¿Qué significa eso? Que si yo vendo 2 de X1, yo voy a tener una utilidad de 2000. Si yo vendo 10, entonces yo tengo 10,000 y así sucesivamente. Cada uno de estas C se va a convertir en ya sea en el valor máximo, puede ser de recursos, de utilidades, de tasas de rentabilidad, o va a ser el mínimo, ¿verdad? Va a ser el mínimo. Pero va a estar sujeto a una serie de restricciones. Una serie de restricciones de qué? Por ejemplo, en esta era de azúcar, que lo que planteaba, que ustedes tenían que utilizar azúcar para el helado de vainilla, para el helado de fresa y para el helado de chocolate, pero que tiene una X cantidad. O sea, usted no puede sobrepasar esa cantidad de digámoslo así, de azúcar disponible. De igual forma, LI es la leche íntegra. ¿Cuánto de leche íntegra y cuántos recursos usted tiene disponible? Igual de crema láctea en cada uno. Y aquí lo que indica es que la variable que nosotros llamábamos vainilla a fabricar debe ser mayor o igual a algo. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Que usted tiene que fabricar 100 galones debe ser mayor o igual a 100 galones de vainilla. De lo que dice aquí, los galones de vainilla deben ser mayores o iguales a una X cantidad. Te estoy poniendo el ejemplo de 100 galones. Puede ser 10, puede ser 100, puede ser 1000, puede ser lo que sea. O puede ser que sea menor. Y esta es lo que se llama la restricción de no negatividad. ¿Qué es lo que indica? Que cualquier valor que vaya a asumir las variables van a tener que ser mayores que 0. ¿Okay? Este es, digamos, el esquema general que vamos a utilizar. En cada problema vamos a tener que utilizar esto y después lo pasamos al modelo de Excel para resolverlo a través de Excel. En realidad, los problemas van a ser de un solo periodo. ¿Qué es lo que significa? Que se refiere a modelos estocásticos, en donde se aborda el problema en un punto o intervalo de tiempo y en el cual las condiciones del problema permanecen constantes, ¿verdad? Sabemos que en la realidad no es así. O sea, puede ser que usted comience con algo y eso vaya a ir cambiando conforme el tiempo. Sin embargo, como es un modelo estocástico, nosotros vamos a manejar digamos, que no van a cambiar las condiciones, ¿verdad? Y lo otro, que la decisión o curso de acción óptimo para estos problemas se determina sin tomar en consideración el curso de acción que se seguirá en periodo futuro. O sea, lo que estamos tratando es hoy el problema. ¿Qué es lo que pasaría hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? No estoy sacando una proyección de lo que pasará mañana, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a ver el análisis a través de Excel. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No, profe. Ok, vamos a irnos a Excel. Vamos a irnos a Excel a efectos de resolver Ok, esto ustedes la tienen
en la página del curso, ¿verdad? En la página del curso. Ok, vamos a tener que hacer alguna combinación entre Excel y cómo hacerlo manualmente, porque, digamos, aquí no tenemos la forma de poder manejarlo para que les quede más claro. Vamos a ver, alguien que me lea el problema y que lo tenga ahí para cuando le pregunte. ¿Alguien? Profe, yo. ¿Está bien? Una fábrica produce 4 artículos A, B, C y D. Cada unidad requiere los siguientes procesos de maquinaria, montaje e inventario de procesos. Un resumen de los estándares de producción se presenta a continuación. Y ahí está el resumen, no sé si lo leo también. No, básicamente lo que hay que entender ahí que tenemos 4 artículos de producción, tenemos maquinaria, montaje y inventario, y cuánto me genera de utilidad cada uno, el A, B, C, D, y cuántos son los recursos disponibles. ¿Qué más? No se pueden vender más de 20,000 unidades del producto A, del 16,000 del producto C, y pueden venderse la cantidad que se quiera de los productos B y D. Sin embargo, deben producir y vender por lo menos 10,000 unidades del producto D para cumplir los requerimientos de contrato. Sobre estas condiciones, plantee y resuelva el problema de PL para maximizar la utilidad resultante de las ventas de los 4 productos. Indique los resultados y el consumo de recursos disponibles. Ok, está bien. Vamos a tratar de anclar mi teléfono. Vamos a ver. No sé si están viendo una hoja. No, profe. No. A ver. Ahora sí, profe. Ahora sí. Sí. ¿Todos la pueden ver? Sí, profe. Ok. Vamos a ver. ¿Qué dicha? Vea, entonces, ¿de qué se trata esto? Nosotros vamos, ese es el problema número 1, y lo primero que vamos a conseguir son las variables. Las variables son sobre lo que nosotros vamos a, digamos, a jugar con el problema. ¿Cómo yo hago para identificarlo? Ok, digamos, es la razón de ser. En este momento, ¿cuál es la razón de la aplicación de la empresa de manufactura? Es producir ciertos artículos, ¿verdad? Sí, profe. ¿Cierto? Entonces, esas serían las variables. Entonces, lo ideal es siempre que comience con X, X1, X2. Es mejor para, digamos, unificar los criterios. ¿Sí? Perdón, Miguel. No, profe, nada. Ok. Entonces, ve que tenemos X1. ¿A qué le vamos a llamar X1? Al artículo número A. Al artículo A. O sea, cada vez que yo hable de X1, es que voy a hablar del artículo A. Cuando yo hable de X2, voy a llamarle al artículo B. Cuando llame X3, va a ser el artículo número C. Y X4 va a ser el artículo número D. ¿Ve? Esa sería la primera parte del problema. O sea, crear las variables. ¿Okay? La segunda parte va a crear la función objetivo. La función objetivo. ¿Okay? Recuérdense que eso se simbolizaba por Z. Y entonces, lo primero que yo digo, ¿qué quiero con ese problema? ¿Maximizar o minimizar? ¿Qué quiero hacer? Maximizar. ¿Verdad? Entonces yo voy a maximizar.
Entonces, ¿qué voy a maximizar? Las utilidades. ¿Cuánto me genera producir un artículo A? ¿Cuánto es la utilidad? Está en el 40. Ajá, está en el cuadrito, ¿verdad? Entonces me genera 40 de X1. ¿Qué es lo que significa? Que si yo produzco una unidad de X1, ya yo tengo 40. Si produzco 2, 80. Si produzco 3, 120. ¿Ok? ¿De B cuánto? ¿Cuánto me genera de B? 24. 24. X2. De artículo C, 36. 36. X3. Cuidado porque no pueden repetir las variables, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y cuánto me genera la D? 23. X4, ¿verdad? ¿Ok? Esas serían la función objetiva. Pero nosotros estamos supeditados, tenemos algunas restricciones. ¿Restricciones como qué? Ve que yo solo tengo 120,000 horas de maquinaria. ¿Cuánto yo utilizo para producir un artículo A en horas de maquinaria? ¿Cuántas horas de maquinaria necesito yo para producir un artículo A? 2 horas, profe. 2 horas, ¿verdad? Entonces, tengo la primera restricción, que es de maquinaria. Entonces, tengo 2X1. ¿Cuántas para B? 1, profe. Entonces, le pongo X2. Para C. 2,5. Y para D, 5. 5. Pero dice que hay disponible 120,000. ¿Qué significa eso? Que yo no me puedo pasar de 120,000. Entonces, lo que implica es que eso debe ser menor o igual que 120,000. O sea, las horas que yo voy a distribuir dentro de estos, de 2, 1, 2.5 y 5 deben ser menores a 120,000. ¿Qué pasaría con el montaje? ¿Cuánto duro yo para montar un artículo A? 1 hora, profe. 1 hora. Entonces tengo X1. ¿Cuánto para X2? 3. 3, ¿verdad? 2.5 y 0, ¿verdad? Si quieren lo ponen, si Sí. quieren no lo ponen, ¿verdad? ¿Y cuántas horas tengo disponible? 160,000. 160,000. ¿Okay? ¿Podría ser esto mayor? Sí, podría ser esto mayor. Depende de lo que te diga el problema, ¿verdad? Vamos con el inventario en proceso. El inventario en proceso dice que eran 10 de X1, 5 de X2, 2 de X3, más 12 de X4. Y esto debe ser menor o igual a 1,000,000. ¿Ok? Ya ahí tenemos lo del cuadrito. Pero el problema sigue y dice, no se puede vender Profe. más. ¿Sí? Sí, Profe, ¿qué perdón. se refiere con inventario en proceso? Ya que están produciéndose. O sea, que usted Ok. todavía no lo ha terminado, sino que, por ejemplo, ya le armó las patas a la silla, ya le armó eso, y el inventario que necesita para continuar, todavía lo tiene ahí. Están para que siga la producción. Ok, profe, gracias. Ok, vamos a ver. Pero ahí no terminan las ecuaciones, ¿verdad? Que tenemos maquinaria, montaje, inventario, pero me dice que no se pueden vender más de 20,000 unidades del producto A. Entonces, tenemos una situación con el producto A. X1 debe ser más, dice, no se puede vender más de 20,000, entonces debe ser menor o igual a qué? A 20,000.
Si quiere, aquí le ponen 0x2 más 0, eso no hay ningún problema. ¿Ok? Pero en Excel después lo ponemos, ¿verdad? Vamos a ver. Dice 16,000 de producto C. Entonces tenemos producto C. Dice que del producto C, que era X3. X3 debe ser menor o igual a 16,000. Y dice, y pueden venderse la cantidad que se quiera de los productos B y D. Entonces, pueden venderse la cantidad, entonces no ponemos nada, ¿verdad? Dice, sin embargo, deben de producir y vender por lo menos 10,000 unidades del producto D. Ve, entonces aquí tenemos del producto D, que era X4, ¿verdad? Que era X4, deben ser 10,000. ¿Qué dice? Por lo menos. Profe, no debería ser mayor o igual, ¿verdad? Mayor o igual. Entonces, por lo menos. Entonces, en vez de menor o igual, va a ser mayor o igual. ¿Ok? Y viene la de no negatividad, que les dije que X sí debe ser mayor o igual a 0. Ahí está el problema. Sáquenle una foto. Porque vamos a trabajar en Excel ahora. Para que lo Profe. tengan, para que sepan de dónde salieron los datos, ¿verdad? Listo, profe. Listo. Bueno, ok, entonces vamos a Excel. Ok. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Ok. Ok, vamos para que vayamos entendiendo eso. La cantidad es lo que nosotros vamos a buscar. No sabemos cuánto vamos a producir de X1, de X2, X3 y X4. No sabemos. Pero sabemos que el margen de contribución, ¿cuánto es? ¿Cuánto me genera a mí la X1? ¿Cuánto dinero me deja? Ahí está la función objetivo, ¿verdad? 40 la X1, 24 la X2, 36 la X3 y 23 la X4. ¿Cierto? Cierto, profe. Ok, vamos a ver. ¿Qué implica esto? Que si yo tengo una unidad de X1, esto me va a dar 40. Si tengo una de X2, va a ser 24. Entonces, aquí voy siempre que yo tenga, sea maximizar o minimizar, yo tengo que hacer la multiplicación de la cantidad por ya sea la minimización o la maximización. Entonces, aquí nos vamos a suma producto y entonces le vamos a decir los valores que me va a resolver el problema. Me lo multiplica por las utilidades que yo me genero. Por supuesto que en este momento que me va a dar 0 porque no tiene utilidad, no tiene la cantidad necesaria. ajá, pero si yo tengo aquí 10, 15, 20 y 30, ya ella me dice que tengo una utilidad de 2,170. Pero esto lo va a encontrar el sistema, ¿verdad? Lo va a encontrar el sistema. ¿Ok? Entonces ven que ya hice la primera parte. Yo tengo las variables, tengo lo que voy a averiguar, esto que lo que voy a averiguar, y después lo que digo es, bueno, depende de la que ella me va a dar cuánto es la máxima utilidad posible. Y entonces vienen todas las restricciones. ¿Ok? Recuerden que la primera restricción era de maquinaria. Y entonces teníamos que era 2 de X1, 1 de X2, 2.5 de X3 y 5 de X4. Dejo un espacio para que me dé la solución. Este espacio lo vamos a utilizar para que ella me dé soluciones. Ahorita lo vamos a hacer. Y aquí era menor o igual, ¿verdad? Entonces voy a irme a símbolos y me traigo el signo de menor o igual. ¿Ok? Ahí tengo menor o igual. Voy a ponerlo un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver.
¿Ok? ¿Y cuánto tengo disponible? Dice que iban a ser 120,000. Voy a tratar de ponerlo para que se vean con decimales. ¿Qué sería la holgura? La holgura es, si yo tengo 120,000 y el problema me dice que solo voy a utilizar 100, entonces me van a quedar 20,000 de holgura, ¿verdad? Aquí no tengo nada, por eso me da los 120,000, ¿verdad? Entonces la holgura es cuánto me sobra, o sea, cuánto colchón me sobra. Vamos con el montaje. El montaje me decía que era 1, 3, 2.5, 0 acá. Y que esto iba a ser menor o igual, a 160,000. El inventario en proceso eran 10, 5, 2 y 12. Y eso iba a ser menor a un millón. Dice el producto A, dice que el producto A debe ser menor o igual a 20,000. Y el producto C, que es X3, debe ser menor o igual a 16. Entonces, todas estas variables van a ser 0, ¿verdad? Porque no tenemos valores, solo tenemos valores en eso. Y de D, que era aquí 1, todos estos iban a ser 0, iba a ser mayor o igual, ¿ve? Mayor o igual. Entonces nos vamos a los símbolos mayor o igual. Mayor o igual a 10,000. ¿Ok? Ya teniendo eso, lo que vamos a hacer es aplicar la herramienta EnSolver, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que hacemos es nos vamos a datos, nos vamos a donde dice Solver, ¿ok? Y Solver lo que me dice es, ¿cuál es su objetivo? Y entonces yo le digo, mi objetivo va a ser maximizar esto. O sea, que lo que me dé esto, yo lo quiero que sea máximo, ¿eh? Yo le pongo acá, que esto quiero que sea máximo. Ah, y entonces ella me dice, bueno, ok, ¿qué le cambio? ¿Qué celda le puedo cambiar? Yo le digo, cámbiame esto, la cantidad que usted tiene ahí. Ah, pero le tengo que decir que tengo una serie de restricciones. Ah, ¿qué restricciones tengo? Si usted ve, tengo todas esas restricciones de menor igual. Entonces yo le digo, voy a agregarle, ¿qué restricciones tengo? Ah, ok. Entonces yo le digo que todo esto, todo lo que yo tengo acá, todo esto que ella me va a conseguir, debe ser menor o igual, aquí está, ¿a qué? A esto. ¿Ok? Y le digo agregar. Aquí hay un minutito. Ok. Aquí se me olvidó decirles. Aquí yo tengo que sacar la suma producto también. ¿Ve? Yo tengo que sacar la suma producto ¿de qué? De esto. La cantidad que me da acá, yo la tengo que multiplicar por la cantidad de recursos de cada uno de estos. ¿Ve? Yo tengo que sacarlo. Y la voy a fijar. ¿Por qué la voy a fijar? Porque la cantidad no va a variar. La que van a variar son la utilización de recursos. ¿Ok? Y entonces, como lo tengo ahí, nada más lo que voy a hacer es copiar. Ok, volvemos a donde estábamos. Recuérdense que hicimos todos los que eran menor o igual. Ahora voy a agregarle otra que va a ser la restricción que yo tengo, que esto debe ser mayor o igual. ¿Ve? Le cambié a que va a ser mayor o igual a estos 10,000. Y entonces le digo aceptar. Y le digo que me utilice el modelo de programación lineal. Y nada más le digo, resuélvamelo. Y ella me dice, ve, Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Ah, ok.
algo, pero hay una variable que está mal aquí. Pero voy a eliminar porque le agregué un valor más acá. Cuando me salí. Ok, vamos a ver. Volvemos. ¿Qué es lo que quiero yo? Que esto sea máximo. Cambiando cuáles celdas. Volvemos acá. Cambiando estas celdas. Vamos a agregar. ¿Qué tenemos nosotros? Que estos valores que son negativos deben ser menor o iguales a qué? A esto. Y después que esto es mayor o igual a esto. Okay. Ya que me lo hizo bien, que le había puesto un valor mal. ¿Y qué es lo que me está diciendo él? Ve que me está indicando que la cantidad que yo debo de producir es 10,000 unidades de X1, 50,000 de X2 y 10,000 de X4. Y con eso yo maximizaría mis utilidades en 1,830,000. Cualquier cosa que yo haga un cambio, por ejemplo, que aquí yo pusiera 1 o 10 y se las quitara a esta 9,990, ya no llega a ser la utilidad de lo que yo ando buscando. O incumple una restricción, incumple alguna restricción. ¿Cuál restricción incumplió? Esta, que el producto debe ser mayor o igual a 10,000 y aquí está haciendo 9,990. Entonces, la única solución posible era esta, en donde se van a cumplir todas las restricciones que yo tengo y me va a maximizar mis utilidades. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Cómo lo ven? Profe, yo no, todo claro en momento. Sí, lo único es que tienen que leer muy bien el ejercicio, tienen que plantearlo muy bien, ¿verdad? Que no es fácil, no son fáciles, ¿verdad? De una vez se los digo, tienen que analizarla muy bien, tienen que analizarla y sentarse muy bien. Estamos con la primera. Vamos con el segundo. Vamos a ver una política de préstamos. ¿Alguien que la lea? ¿Alguien que la lea? Los malos créditos son irrecuperables. No, perdón, la primera parte. Perdón, sí. El Banco Nacional de Costa Rica está en proceso de formular su política de préstamos que incluye un máximo de 120 millones. millones de dólares. La siguiente tabla proporciona los datos pertinentes acerca de los diferentes tipos de préstamos que ofrece el banco. Ahí podemos ver el tipo, la tasa de interés y la probabilidad de un mal crédito. Los malos créditos son irrecuperables y por tanto no producen ningún ingreso por intereses. La competencia con otras instituciones financieras obliga a asignar cuando menos el 40% de los fondos totales a préstamos de agricultura y comercio. Para dar asistencia a la industria de la habitación, los préstamos para casas deben ser igual cuando menos al 50% de los préstamos personales y para automóviles. Además, los préstamos para automóviles tienen que ser al menos el 20% de los fondos totales. El banco tiene como política que la relación global de pagos no recuperables no puede ser superior al 4%. Ante el problema para ser resuelto por medio del PL. ¿Okay? Vamos a ver, lo primero que les dije es que vamos a encontrar vamos a irnos acá. Voy a ver si están viendo la hojita. ¿Le sacamos foto? Sí, profe.
Le sacaron fotos, sí. No, también me olvidó. Ok, porque tenemos que, vamos a ver, porque para que vayan viendo de dónde salen los datos, ¿verdad? Sí. Listo, profe. Listo. Ok. Ok. Entonces tenemos el ejercicio número 2. Lo primero que hacemos es encontrar las variables, ¿verdad? En este caso, ¿cuántos tipos de préstamo tenemos? 5. 5, ¿verdad? Entonces vamos a llamar X1, vamos a llamar al préstamo personal. Ajá. X2 le vamos a llamar al préstamo de automóviles. Al X3 le vamos a llamar el de vivienda. Al X4 le vamos a llamar agrícola. Al X5 le voy a llamar comercial. ¿Sí? Estas son las variables. En este problema vamos a buscar la función objetivo. ¿Es maximizar o minimizar? ¿Qué hacemos? ¿Minimizamos o maximizamos? ¿Ah? Vamos a ver, ustedes prestan plata. ¿Prestan plata y qué? ¿Qué quieren? Utilidad, profe. Maximizar. Utilidad. Entonces va a ser maximizar, ¿verdad? Entonces Z va a ser igual a maximizar. ¿Qué vamos a maximizar nosotros? Vamos a maximizar nuestras utilidades o la tasa de interés. Ajá. Pero nosotros tenemos un inconveniente. Dice que los malos créditos son irrecuperables y por lo tanto no producen ningún ingreso por intereses. ¿Cuánto nos hubiese dejado de tasa de interés si nosotros tuviéramos un préstamo personal que no hubiese problemas de recuperación? ¿Cuánto? ¿Cuánto me hubiera generado? 28. Un 28%, ¿verdad? Pero como los malos créditos son irrecuperables y por lo tanto no producen ningún ingreso por interés, vamos a hacerlo en Excel. Voy a hacerlo de una vez en Excel. ¿Ok? El X1, el margen de contribución, entonces sería, a mí me hubiera generado un 28%. Ve que hay que ponerlo ahí, 0,28 o 28%, ¿verdad? Como hay un 10% de probabilidad de mal crédito, lo que indica es que la probabilidad de un buen crédito es un 90%. Es un 90%. Y yo le quito la probabilidad que yo tengo, que es 0,1, un 10%. Quiere decir que el préstamo personal me va a generar a mí un 15.2%. Vamos a hacerlo con el segundo. El segundo me genera, que era el automóvil, me deja un 30%. Ah, ok. Pero ¿qué es lo que pasa con el 30%? Hay un 7% que es malo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos un 93% de bueno. Y tengo un 7% de malo. Entonces, eso me va a generar un 20,9. En vivienda, me generaba un 20%, pero yo tengo un 3% de que es malo. Entonces, un 97% es bueno. Y le quito el 3%. Eso me da un 16.4. El de agrícola era un 18%. Tengo un 5% de malo, entonces el 95% es bueno. ¿Ok? Y le quito el 5%.
Y el comercial, de igual forma, tengo un 24%, pero tengo un 2% malo, quiere decir que el 98%, que el 98% sí es bueno, y le quito el 2%. Y entonces ahí tengo los márgenes de contribución reales, porque ahí lo que me decía es que los malos créditos son irrecuperables, o sea, yo no lo tengo. Y por lo tanto no produce ningún ingreso por intereses. Esa probabilidad yo tengo que descartar. Ok. Es lo primero, vea una condición que ya no era tan fácil, sino que había que discernirla según lo que establece el problema, ¿verdad? Volvemos acá y entonces ya ahí tenemos que un 15.2 de X1 más un 20.9 de X2 más un 16.4 de X3 más un 12.1 de X4 más un 21.52 de X5. ¿Ok? Eso ya tenemos la función objetivo. Y nos vamos ahora a las restricciones. ¿Cuál es la primera restricción que tiene este problema? Y es que solo hay 120 millones de dólares para prestar. Entonces, tengo una restricción de presupuesto. Y entonces me va a decir que X1, X2, X3, X4 y X5 deben ser menor o iguales a 120 millones de dólares. ¿Ok? Yo tengo solamente 120 millones de dólares. Sigue el ejercicio y dice que la competencia con otras instituciones financieras obliga a asignar el 40% de los fondos totales a préstamos de agricultura y comercio. Entonces, ¿cuáles son los préstamos de agricultura? ¿Qué variable es? X4, profe. Entonces, dice que X4 y también el préstamo de, ¿qué decía? Comercio. ¿Y cuál era comercio? X5, profe. X5. Dice que entonces la competencia con otras instituciones financieras obliga a asignar cuando menos el 40% de esos fondos totales, cuando menos, ¿verdad? O sea, cuando menos, entonces, ¿qué es lo que significa? Que debe ser mayor o igual al 40% de los 120 millones. ¿Y cuánto es el 40% de 120 millones? Ustedes quieren, lo ponen ahí, ¿verdad? 0.4 y lo multiplican por 120 millones. O lo que es lo mismo, en este caso van a ser ¿cuánto? 48 millones, ¿verdad? ¿Cierto? 120 por punto 4. ¿Sí? Entonces ya tenemos una restricción de competencia. Seguimos, dice, para dar asistencia a la industria de la habitación, los préstamos para casa deben ser iguales, cuando menos, al 50% de los préstamos personales y para automóviles. ¿Ok? Entonces, ve que tenemos una condición ahí, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo? Que para dar asistencia a la industria de la habitación, ¿ok? De la habitación, entonces, los préstamos para casas deben ser al menos el 50%. ¿Ok? ¿Cuál era habitación o cuál es vivienda? ¿X qué? X3, profe. X3. Y dice que eso debe ser mayor o igual al 0.5, el 50% de los préstamos personales. Y los personales eran ¿qué? X1, ¿verdad? Y el 50% de los préstamos de automóvil, ¿verdad? Entonces sería X2. ¿Qué sucede? Y vamos para que de una vez lo maneje.
En la parte después del igual debe haber un monto o cero, pero no pueden existir estas variables. Entonces, lo que hacemos es pasarlo al otro lado. 0,5 pasa al otro lado a menos 0,5. Este 0,5 x2 pasa al otro lado como menos 0,5, perdón, menos 0,5 de x2 y debe ser igual mayor, perdón, y tenemos x3 acá. Tenemos x3 y esto debe ser mayor o igual a 0. Voy a ponérselo bien aquí abajo, menos 0,5 x1 menos 0,5 x2 más x3 debe ser mayor o igual a 0. ¿Ok? Esta descartémosla para que se confunda. Esto es lo mismo que Una decir esto. pregunta. ¿Sí? ¿Por qué igual a 0? Bueno, igual o no, igual o mayor que 0. Mayor o igual a 0. Porque esa es la que usted tiene, mayor o igual a 0. Dice que para dar asistencia a la industria, los préstamos para casa deben ser igual cuando menos. Igual cuando menos al 50% de eso. Entonces, usted tiene, ya tiene la ecuación, lo que hace es despejarla nada más. Ok, pero Ok, seguimos. Dice, además, los préstamos para automóviles. ¿Cuáles son los automóviles? X2, profe. Ajá. Bueno, este era para asistencia. Este era de asistencia. Y este era de automóviles. ¿Ok? Decía que además los préstamos de automóviles tienen que ser al menos el 20% de los fondos totales. ¿Ok? ¿Cuál era automóviles? X2. Al menos, pues debe ser mayor o igual ¿a qué? Al 20% de los préstamos totales. Y los préstamos totales iban a ser 120 millones. Que esto se convierte en ¿cuánto? 24 millones, profe. En 24 millones. ¿Ok? Y el último que plantea ahí dice, el banco tiene como política que la relación global de pagos no recuperables no puede ser superior al 4%. Ah, ok. Entonces, los incobrables no pueden ser mayor al 4%. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo la probabilidad de un mal crédito, por ejemplo, personal, del 10%, yo tengo que quitarle ese 4%. Entonces, la probabilidad de X1 va a ser de 6%. ¿Cuánto sería para el préstamo de automóvil? Teníamos una probabilidad de 0,7, le quito el 4%, que es lo máximo global que yo puedo. Entonces tengo que X2 va a ser 0,1. Perdón, 0,3. En el caso de la vivienda, yo tenía que era 0,03 y lo máximo es un 4. Entonces tengo menos 0,1 de X3. En el caso de la agrícola, tenía un 5, le quito un 4, me queda un 1%. Y en el caso de comercial, tenía un 2 y eso era 4, le quito a 2, le quito 4, me quedaría un 2%. ¿Ok? Y aquí tengo todas las variables. Debe ser mayor o igual a 0. Ahí está planteado el problema y ahora lo vamos a resolver a través de ¿cómo se llama? De Excel. ¿Ok? Entonces vamos a irnos a Excel. ¿Ok? Y volvemos a lo mismo, nada más es, estos valores quiero que me los saque la computadora, no sé cuánto van a ser, sabiendo que estos son los márgenes que yo tengo y la ganancia, recuérdense que entonces tenemos una suma producto que sería
Lo que me va a dar de valor acá, lo vamos a multiplicar por este valor. ¿Ok? Por este valor. ¿Ok? Entonces, conforme esto vaya cambiando, esto me va cambiando, ¿verdad? Que eso es lo que ando buscando, que sea máximo. ¿Ok? Y tengo capital de trabajo. ¿Qué es lo que significaba de capital de trabajo? Que yo tengo 120 millones. Parece que aquí es donde nos va a dar los resultados posibles. ¿Ok? Y esto debe ser menor o igual, ¿verdad? Entonces, vamos a los símbolos. Debe ser menor o igual. Profe, una consulta, ¿por qué se utilizan unos? Porque uno es para decirle que ahí tiene que poner. Ah, ok. ¿Sí? Si no, ella no sabe. Si no, ella no O sabe sea, no que puedo utilizar cualquier otro número, tiene que ser uno a huevo. uno para asignación. ¿Sí? Ah, ok, listo. Para hacer lo que está diciéndole es que aquí me puede poner cualquier valor, excepto, por ejemplo, cuando teníamos ahora que era 2, 4, 5, ¿verdad? Ya, Ajá. que aquí lo que dice, asígnele algo a ellos. ¿Cuánto? No sé. Esto va dependiendo de eso. ¿Ok? Ah, ok, profe, gracias. Y aquí teníamos disponibilidad 120 millones. Vamos a... Ok. Parece que esto era disponibilidad y esto era holgura, ¿verdad? Holgura. Holgura era cuánto es la diferencia entre uno y lo que nos da. Okay. El segundo que habíamos manejado era que teníamos que asignarle agricultura y comercio, teníamos que agregarle el 40%. Agricultura, dijimos que era X4, entonces le ponemos X4 acá, ¿okay? Y X5, y eso debería ser mayor o igual, ¿okay? Mayor o igual. Vamos a mostrar el signo. Mayor o igual. Ok. Mayor o igual a 48 millones. Teníamos lo de, eh, lo de asistencia habitacional, ¿verdad? Que nos había dado menos 0.5 de X1, menos 0.5 de X2, X3, 1, ¿verdad? Y eso debería ser mayor o igual a 24 millones. 24 millones. Teníamos lo de incobrables. Creo que no. Incobrable. 24 millones era eso, ¿no? Habitacional a 0, perdón. Mayor o igual a 0. Lo de automóviles decía que X2 debe ser mayor o igual a 24 millones. Y lo de incobrables era, nos daba 0,6, 6%, un 3%, menos 1%, menos 1% positivo y menos 0,2 negativo. ¿Ok? Y eso era igual a 0, ¿verdad? Menor. Ok. Y ahí está todo el problema planteado. Sugerencias. Ordenen todos los que son menores iguales y todos los que son mayores iguales. ¿Cuáles son menores iguales? Profe, una pregunta, ¿hay que terminar de asignar los ceros? Así, sí.
Le asignamos los ceros mejor para que no tengan problema. Porque el sistema a veces le da algún errorcillo ahí. Excel principalmente. Okay. Ok. Lo ideal es que ordenen las que son menores iguales. Esta es menor igual, entonces vamos a pasar esta. Vamos a pasar esta arriba. Para que estén juntas. Y ya está. Vamos a eliminar. Y esta línea la eliminamos, ¿no? Ok, entonces ya están juntas, ven las que estas dos son menores iguales y todas estas son mayores iguales. Ok, y ahí ya tengo el problema. ¿Qué es lo que hacemos? También en cada una de estas la suma producto, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Los valores que me van a dar acá, me los multiplican por cada uno de estos valores. Ok, y si quiere, bueno, fijemos acá. Fijemos acá la primera, ¿verdad? Ok. Ok. Y ahora nos vamos a datos, a solver, ¿verdad? Y entonces lo que me dice, ¿qué quiero? Yo quiero que esta ganancia sea máxima. Cambiando qué valores. Le digo, cámbiame todos estos valores. Ok, y vamos a ponerle, agregarle cada una de las restricciones que nosotros tenemos. Ok, entonces, ¿qué le decimos? Referencia a la celda. Entonces, lo que decimos es, esos que son menores iguales, deben ser iguales a estos dos. ¿Okay? Decimos, ya le agregamos. Y ahora, todos estos que son mayores iguales, cambiamos el signo aquí a mayor igual. El signo debe ser mayor o igual a esto. ¿Okay? Le decimos aceptar. Simplex. Y le digo resuélvame. Vamos a ver. Ve que tiene un errorcito. Vamos a ver cómo lo planteamos. Hay un dato que no está mal puesto. Si no, vamos a ver las. Vamos a ver. El 6 máximo. Okay. Vamos a ver, G10. Sí. Profe, bueno, ahí dice una opción que dice convertir variables sin restricciones en no negativas, pero no sé si afecta. Sí, también, vamos a ver. Estoy viendo, a ver. No. Hay un valor que está mal. Un dato que le estoy diciendo que tome. Vamos a cambiar, vamos a eliminar las restricciones. A ver si está bien. Vamos a ver, agregar. Entonces tenemos estos valores deben ser menor o iguales a estos valores. Está bien. Amor, si Mayores o iguales. ¿Será que todo está bien? Vamos a ver qué pasó. Vamos a revisarlo. Voy a ponerlo más grande para revisarlo. No me está dando un valor que no. Vamos a ver.
Vamos a ver, porque parece que todo está bien. Está bien. Vamos a ver el último producto. Ah, aquí está el problema. El problema es que puse 12 millones. Y eran 120 millones. Entonces ella estaba leyendo algo que... Entonces volvemos. Eso es lo que quiero hacer, que sea máximo. Que me cambie estas variables. Y agregamos las restricciones, ¿verdad? Entonces estas que son menores o iguales a esto. Vamos a agregar. Y estas que son mayores o iguales a esto. Ok. Y le decimos que lo resuelva. Okay. Ahí está resuelto. Perdona, fue que puse 12 millones, aquí eran 120 millones. Entonces ella no leía bien el problema. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Dice que nosotros los 120 millones lo deberíamos distribuir de la siguiente forma. Deberíamos, 24 millones deberíamos invertirlo en lo que era automóviles, 12 millones en lo que era vivienda y 84 millones en comerciales. Y con eso nosotros anualmente tendríamos un rendimiento de 25 millones 060.800. ¿Cómo se lee esto? Bueno, eso lo que se lee es que en los incubrables hay una holgura de 1.080.000, de igual forma en los préstamos de agricultura de 36 millones de colones. Y que los demás sí están bien, ya están dentro del mismo rango que se ha propuesto. Cuéntenme, ¿cómo lo ven? Profe, usted está bonito, más rudo, pero hay que Sí. analizarlo bien nada más. Sí, hay que manejarlo bien. Profe, disculpe, ¿y de esos 24 millones? ¿Perdón? De esos 24 millones, ¿Cuál es ya 24 no se millones? le harían a... Es que, bueno, ahí en esa parte está mayor igual, pero no hay nada. Entonces ya ahí sí no se pone nada. ¿A dónde? ¿Aquí? En ¿Aquí? las, antes, ¿Esto? ajá. No, no. Lo que está indicando esto acá es que no hay Ujú. disponibilidad de nada. Para la habitación no hay disponibilidad de nada. ¿Y Cero. por qué ajá, y ahora por qué se agarra los 48 millones en vez de los 24? ¿Por qué se Duda ahí. agarra por esto? Ujú. No. Cada una tiene una línea, ¿verdad? Cada una, Ajá. aquí lo que estamos hablando es restricciones. La solución está aquí arriba. La Ujú. solución es que los 120 millones, ¿ve? Esos 120 millones que están acá, los vamos a distribuir en 24 millones a préstamos del tipo 2, que era que automóvil, 12 millones para lo que es vivienda y 84 millones para comercial. Que no prestemos nada en agrícola ni prestemos nada en personal. Eso es lo que le está diciendo el problema. Aquí lo que tenemos es que el capital de trabajo va a estar distribuido en 120 millones. No hay ningún problema. Que en cuanto a los incobrables, más bien va a tener una holgura de 1.080.000. Que en la agricultura y comercio, en vez de utilizar 48 millones, va a usar 84 millones, que lo que va a tener es una holgura de 36 millones. En las habitaciones, como no va a haber habitaciones, no va a haber préstamo de habitaciones, no tiene ninguna disponibilidad. Y en cuanto a los automóviles, va a distribuir 24 millones para esa línea. Pero aquí no nos da la respuesta. La respuesta nos la da aquí. Aquí son, digamos, jugar con todos los recursos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo que cumplir con esto. Por ejemplo, los automóviles deben ser mayor o igual a 24 millones.
Si esto no se cumple, entonces no se va a cumplir esto. Ve, aquí, ¿qué es lo que dice? Que en los préstamos de agricultura y comercio deben ser al menos 48 millones y fueron 84. Acá me dice que no puede pasar los 120 millones. Aquí no pasó los 120 millones. Se distribuyeron los 120 millones. Eso es lo que nos están diciendo. Ah, ok, listo. Entonces ya. Ok, Gracias, profe. está bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Ok. Vamos para hacer este es un poco largo, ¿verdad? Hay que entenderlo mucho. Hay que entenderlo mucho. Sin embargo, es bueno que sepan que hay problemas que no son tan fáciles, ¿verdad? Dice, Real Estate es propietaria de 800 acres de terreno no urbanizado a orillas de un lago panorámico en el corazón de las montañas de Monteverde. En el pasado se aplicaban muy pocas regulaciones o ninguna a las nuevas urbanizaciones alrededor del lago. En la actualidad, las playas del lago están salpicadas de casas de vacacionistas. Debido a la carencia de servicios de aguas negras, se utilizan extensamente las fosas sépticas que se instalan en forma por demás inapropiada. A lo largo de los años, las filtraciones de las fosas sépticas han dado por resultado un grave problema de contaminación del agua. Para frenar una mayor degradación en la calidad del agua, los funcionarios de la municipalidad aprobaron reglamentos muy estrictos aplicables a todas las futuras urbanizaciones. Solo se pueden construir viviendas familiares individuales, dobles o triples, y las viviendas de una sola familia deben sumar por lo menos el 50% del total. 2. Para limitar el número de las fosas sépticas, se requieren los lotes de una superficie mínima de 2, 3 y 4 acres para las viviendas familiares individuales, dobles y triples respectivamente. Se deben de establecer áreas recreativas de 1 acre cada una en una proporción de 1 área por cada 200 familias. Para preservar la rentabilidad del proyecto, se desea que al menos 120 familias habiten entre condominios dobles o triples. El presidente de la empresa está estudiando la posibilidad de urbanizar los 800 acres del proyecto. La nueva urbanización incluirá viviendas familiares, individuales, dobles y triples. Se calcula que el 15% de la superficie se consumirá en abrir calles en instalaciones para servicios públicos. La compañía calcula las utilidades netas por utilidad habitacional en 10,000, 12,000 y 15,000 respectivamente. El costo de conectar el servicio de agua al área es proporcional al número de unidades construidas. Sin embargo, la municipalidad estipula que se deben cobrar como mínimo $100,000 para que el proyecto sea económicamente factible. Además, la expansión del sistema del agua, más allá de su capacidad actual, está limitada a 200,000 galones al día durante el periodo pico. Los siguientes datos resumen el costo de la conexión del servicio de agua, así como el consumo de agua, suponiendo una familia promedio. Entonces, tenemos el costo de servicio, si la casa es individual, si es doble, si es triple, y si hay un área recreativa. Y el consumo de agua por unidad en galones está determinada de acuerdo a la cantidad de personas o áreas. La compañía debe decidir el número de viviendas que va a construir junto con el número de áreas recreativas que satisfagan los reglamentos de la municipalidad. Para el problema para ser resuelto por programación. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que nosotros podemos contar con habitaciones individuales, dobles, triples o áreas recreativas. Esas son las variables.
desde una vez lo vamos a poner. ¿Cuánto me genera a mí cada una de estas? Decía que la compañía calcula utilidades de 10,000, 12,000 o 15,000 dólares respectivamente. Por supuesto que las áreas verdes no me generan a mí nada. Entonces ahí ya tenemos lo primero. Si quiere, vamos haciendo de una vez. Ya tenemos la función objetivo. Al final de cuentas, maximizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos acá? La suma producto. ¿De qué? De lo que vamos a encontrar con respecto al valor de la utilidad que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos los valores que nosotros andamos buscando y la cantidad de casas que debería construir de cada uno de los tipos. Ok. ¿Qué tenemos nosotros acá? Bueno, nosotros tenemos algunas restricciones. Por ejemplo, una restricción que tenemos acá es que solo se pueden construir viviendas familiares individuales, que sería X1, dobles y triples. ¿Ok? Y las viviendas de una sola familia deben sumar por lo menos el 50%. Entonces, es como si yo tuviera la siguiente ecuación. X1, que es lo individual, decía que al menos, entonces tenemos mayor o igual, ¿de qué? Del 50%, ¿de qué? Decía, de las diferentes tipos de habitación. Si yo matemáticamente hago esto, entonces, ¿qué se va a convertir? Si multiplico 0.5 por X1, 0,5 por X2, 0,5 por X3, entonces tendría que X1 es igual, mayor o igual al 0.5 de X1 más el 0.5 de X2 más el 0.5 de X3. Pero como les dije, yo tengo que pasar al otro lado a formar la ecuación, porque al lado derecho no pueden haber restricciones. No pueden haber restricciones. No pueden haber restricciones, deben haber valores, ¿verdad? ¿Ok? Y esto debe ser mayor o igual a 0. ¿Ok? Y como ahí tengo dos que son semejantes, X1 menos 0,5 X1, entonces eso me va a quedar 0,5 de X1 menos 0,5 de X2 menos 0,5 de X3. Y esto va a ser mayor o igual a 0. Entonces ya aquí tengo cuánto van a ser la primera restricción unifamiliar. Entonces sería 0.5 menos 0.5 menos 0.5 y 0, ¿verdad? Y la disponibilidad va a ser 0, ¿verdad? Lo que tenemos acá. Y la restricción va a ser mayor o igual, ¿verdad? Okay. ¿Ok? ¿Qué otras restricciones tenemos? El espacio. Dice que para limitar el número de fosas sépticas se requieren lotes de una superficie mínima de 2, 3 y 4 acres para las viviendas familiares individuales. Y también se deben establecer áreas recreativas de acre en cada una en una proporción de un área de 200 familias. Para presentar la rentabilidad de proyectos, se sea que al menos 120 familias habiten entre condominios dobles o triples. ¿Ve? Entre condominios dobles y triples dice que deben haber al menos 120, ¿verdad? Entonces, los dobles eran X2 y los triples eran X3. ¿Por qué pongo 2 y 3? Porque estamos hablando de la cantidad de miembros que va a haber en cada uno. En la individual va a haber uno, en el doble 2 y en el triple 3. Y esto dice que debe ser que al menos, entonces va a ser mayor o igual, ¿verdad? Mayor o igual a 120. ¿Ok? Y aquí los demás lo ponemos a 0. Vamos a ver. Dice también que para limitar el número de fosas sépticas, ¿verdad? Se requieren lotes de una superficie de 2, 3 y 4 para la familia
individuales, dobles y triples, ¿verdad? Entonces, tenemos que el espacio para construir, ¿verdad? Ah, perdón, esto era condominios dobles y triples. Perdón. El espacio para construir va a ser 2 para el individual, 3 para el doble, 4 y 1, ¿verdad? Y dice que nosotros tenemos, ¿cuántos acres? Teníamos 800 acres, pero tenemos que disponer el 15% para calles e instalaciones. Entonces, no tenemos los 800, sino que lo tenemos el 85% de eso, nada más. Y esta sería menor o igual, ¿verdad? Sería menor o igual. Y no puedo pasarme de esa cantidad, ¿verdad? Ok, tendríamos áreas recreativas. Dice que se deben establecer áreas recreativas de 1 acre cada una en una proporción de una área de 200 familias. Ah, ok, entonces tenemos áreas recreativas según la cantidad de personas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener 1, aquí 2, aquí 3 y aquí vamos a tener 200, dice, en una proporción de 200 familias. Estas 200 familias deberían ir a este lado, las 200 familias. Pero entonces me lo traigo al otro lado porque es las 200 familias que van a hacer uso de las áreas recreativas, ¿verdad? Entonces, esto lo igualamos a 0. Ahora, ¿cuánto le vamos a cobrar por el servicio de agua y por el consumo de agua, verdad? Por el cobro, ve que le decíamos que el individual le vamos a cobrar 1000, al doble 1200, al triple 1400 y al área recreativa 800, ¿verdad? 800, ¿verdad? Ese es el cobro que nosotros tenemos. Y los ingresos, dice que lo mínimo, la municipalidad estipula que debe ser como mínimo 100,000, ¿verdad? Como mínimo, ¿verdad? Entonces debe ser mayor o igual. Mayor o igual. Y el gasto del agua, dice que eran 400, 600, 840 o 450. Y que el gasto del agua yo tengo disponible 200,000 galones, ¿verdad? 200,000. Eso debe ser menor o igual. ¿Ok? Y aquí lo que hacemos es la suma producto normal. ¿De qué? De los valores que me va a dar contra los valores que tengo acá. Y lo fijo para poder utilizar en el restante. Ok. Ok, esta es la disponibilidad. Y esta es la holgura, ¿no? La holgura va a ser la diferencia de holgura, ¿verdad? ¿Qué es lo que haríamos? Ordenar cuáles son las mayores iguales y cuáles son las menores iguales. ¿Ok? Como este está aquí, está mayor igual, entonces voy a agregarle una que esté mayor igual. Esta la paso a aquí. Hay otra mayor igual, que sería esto. Y lo que estoy haciendo es únicamente acomodando las variables. Esta es menor o igual. Hay 3 de menor o igual y hay 3 de mayor o igual. Ok. Y nos vamos a Solver nada más. Perdón.
Vamos a solver. Entonces, ¿qué le decimos? Ok, yo quiero maximizar esto. Cambiando qué variables. Estas 4. ¿Cuáles son las restricciones? Entonces le decimos, estas 3 son de menor o igual. Son de menor o igual. Y estas 3 son de mayor o igual. Ok. Y le digo, resuélvame. Y ella ya me dijo. Ya me lo resolvió y me dice que yo tengo que hacer 249 casas individuales, 60 dobles, ninguna triple, y tengo que hacer 2 áreas recreativas. Y con eso yo tendría una utilidad de 3.210.773,07. ¿Cómo lo ven? Ven que no es tan fácil. Ese ya estuvo rudo. Profe, sí estaba difícil. Tan difícil. Esta es de análisis, mucho análisis, mucho análisis. Ok, vamos con otra más para que les quede más claro y puedan hacer el quiz. Vamos a ver esta. Dice, en una ciudad está estudiando la factibilidad de introducir un sistema de autobuses eléctricos. De tránsito masivo que disminuya el problema del smog, reduciendo el número de vehículos que circulan en la ciudad. El estudio inicial busca la determinación del número mínimo de autobuses que puedan manejar las necesidades de transporte. Después de recopilar la información necesaria, el ingeniero de la ciudad observó que el número mínimo de autobuses fluctuaba según la hora del día. Al estudiar más a fondo los datos, fue evidente que era posible hacer una aproximación del número de autobuses mediante valores constantes sobre intervalos sucesivos de 4 horas cada uno. La siguiente figura resume los descubrimientos del ingeniero. Y entonces viene la figura, ya la vamos a ver. Dice, para llevar a cabo el mantenimiento diario requerido, cada autobús podía operar solo 8 horas sucesivas al día. Entonces solo puede operar 8 horas sucesivas. Se requiere determinar el número de autobuses que van a operar durante los diferentes turnos. Ve que aquí nosotros acá, en esta figura, lo que nos está diciendo, ve, número de autobuses. Entonces nosotros teníamos 4 autobuses que circulaban de 12 a 4 de la mañana. De 4 de la mañana a 8 de la mañana, 8. De 8 de la mañana a mediodía, 10. De 12 a 4, 7. De 4 a 8, 12. Y de 8 a medianoche, 4. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Bueno, que nosotros vamos a tener diferentes horarios. Vamos a tener horarios acá de cada 4 horas. Entonces, a esto le vamos a llamar la cantidad de que nosotros queremos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a decirle que yo quiero un bus en cada una de las condiciones. Entonces yo le voy a decir, ok, pero determíneme usted la cantidad si sabemos que tenemos una restricción. Entonces, recuérdese acá, lo mismo. Tenemos una suma producto que eran los valores que ella me va a encontrar, me lo va a multiplicar por los valores que yo tengo acá. ¿Ok? Recuérdese esto. Esto es lo que vamos a encontrar, que va a ser mínimo, ¿verdad? En este caso van a ser los buses mínimos, ¿verdad? La función objetiva aquí va a ser minimizar. ¿Ok? Esto es muy sencillo. Vamos a ver. ¿Qué sucede? Si nosotros estudiáramos en el horario de medianoche a 4 de la mañana, que es X1,
el bus va a andar ahí. El bus va a andar ahí, tiene 4 horas que va a funcionar. No va a trabajar en los siguientes turnos, excepto en el turno 6. ¿Por qué? Porque el bus trabaja 8 horas. Ya trabajó de 12 a 4. Quiere decir que de 8 de la noche a 12, de 8 a 12, el bus ya pudo haber circulado. ¿Ok? El bus pudo haber circulado. Entonces aquí tiene las 8 horas. Las 8 horas. Y nosotros tenemos como máximo, él había encontrado que eran 4. ¿Ok? Entonces acá le agregamos el símbolo. ¿Ok? ¿Qué pasaría con el bus de 4 a 8? El bus de 4 a 8 circula acá, ¿cierto? Pero para que circule de 4 a 8, tuvo que haber circulado el anterior. Tuvo que haber circulado el anterior. Y teníamos acá 8 buses. ¿Qué pasa de 8 de la mañana, que es acá? De 8 de la mañana tuvo que haber circulado 4 horas antes. ¿Ok? Y todos los demás son ceros. Y aquí tenemos 10 horas. De 12 a 4, aquí es 1, pero tuvo que haber circulado 4 horas antes. Estos van a ser 0 y estos van a ser ceros. Y aquí hay 7. En el turno de 4 a 8 va a haber un bus acá, pero ella viene trabajando aquí también. Entonces tiene que completar las 8 horas de su turno. Y en el último turno está acá de 8 a 12, pero tuvo que trabajar 4 horas antes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ceros. ¿Ok? Y aquí teníamos 12 buses y aquí tenemos 4. ¿Ok? Aquí todos estos eran mayores o iguales. ¿Ok? Y aquí lo que hacemos es la suma producto. Para la suma producto, los valores que nos diera acá, lo multiplicamos por los unos solo, pero los valores de esto lo multiplicamos por los valores de acá. ¿Ok? Y le ponemos, lo fijamos la parte de arriba, ¿verdad? Y eso que vamos a ver acá. Y esto es muy fácil, ¿verdad? Porque todas las variables son mayores o iguales. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Queremos maximizar eso, esa celda. Le decimos cuáles queremos sacar. Esto. Y vamos a eliminar todas esas variables. Vamos a eliminarlas. Y vamos a agregarle la de nosotros, ¿verdad? ¿Qué le vamos a decir? Que todos los valores que están acá deben ser mayores o iguales a todos los valores que están aquí. Y le damos a aceptar. Resolver. Vamos a ver. Tenemos 4, 8. Parece que todo está bien. Lo resolver.
Ya está, ¿eh? Ok, y ahí está la resolución. Está revisando a ver qué es lo que me estaba diciendo ella. Mucha gente me podría decir, ¿y por qué no tenemos buses acá? Bueno, porque no son necesarios. Porque no son necesarios. No son necesarios. Durante eso pueden utilizar algún otro medio de transporte. ¿Vale? Consulta, ¿cómo ven el tema? Ese es el tema ya, y solo nos quedaría otro temita nada más de simulaciones. Profe, Consulta. está difícil, pero nada más es de analizarlo bien. Ajá, Profe, una consulta, ¿puede subir? ajá. Toquecito más, por favor. ¿A dónde? ¿Subir o bajar? Profe, perdón. Porque en algunos, bueno, por ejemplo, vea el de 12 a 4, porque ahí la cantidad es 0, profe. Aquí, ¿cuál? ¿A dónde? Ok, estamos en la casilla H8. H, A mí H, también, a mí me envió H8. 2. Acá. Lo Sí. que dice es Sí, profe. que en ese horario no debería tener, o es que nosotros lo cambiamos. No, era 4, ¿verdad? Sí, 4, 8, 10, 7, 12 y 4. No sé, ya ese es el resultado que dio. Para mí debería haberle dado algún resultado diferente, pero todo está planteado bien. Sí, sí. No, al final de cuentas, recuerden que este es un modelo. Esto puede cambiar con cualquier cosa que usted cambie acá. Entonces, acá la intención es que ustedes van a encontrar un resultado acá. ¿Qué es lo que dice? Que en el horario de 12 a 4 de la mañana, ustedes van a tener 8 buses. En el horario de 4 a 8 van a tener que tener 2 y así sucesivamente. Esa es la intención. Y con eso minimizarían la cantidad de buses a 22. Eso es lo que le plantea, ¿verdad? Lo que le plantea. Ok, profe. Bueno, van a practicar. Ahí les mandé un cuisillo de 3 ejercicios para que lo planteen, los 3 plantear y resolver 2. Entonces, les voy a ampliar una hora más ahí para que terminen. Creo que estaba hasta las 8, hasta las 9. Éxitos. Profe, usted sube el archivo este que está trabajando ahora. Sí, ya te lo subo. Ok, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Bueno, profe, muchas cuidan. Buenas gracias. noches. Buenas Noches. noches. Bueno, profe. Buenas noches.